Bienvenidos y bienvenidas a Puentes Informativos, programa donde te contamos todo lo que sucede tanto en Eurasia como en América Latina y el Caribe también. Quien les habla, Marina Aguirre, desde aquí, desde Venezuela, Caracas, desde su capital, y me acompaña la queridísima compañera Verónica Alishina desde Rusia, desde Moscú específicamente. ¿Cómo andás, Vero? Efectivamente, querida Marina, para mí es un gran gusto y gran placer compartir nuevamente contigo y te estoy saludando precisamente desde la capital rusa, Moscú. Gracias igualmente, Vero. Y bueno, esta semana ocurrieron muchas cosas, como cada semana, como siempre, que tenemos diversos temas. Hasta hace un rato estábamos hablando un poco fuera del aire, viendo cómo encarábamos determinados temas y todo lo que pasa minuto a minuto se va actualizando. Así que lo importante es acá darles un marco de los hechos a nivel cronológico, pero también ir actualizando toda la información pertinente. Así que si te parece, Vero, si les parece a todos y todas, ya podemos arrancar con el primer tema. Ahora todo el mundo tiene la misma incertidumbre si por fin este fin de semana se acabarán sentándose a la mesa Irán y Estados Unidos, porque aunque hay ciertos avances en el campo diplomático, los ataques militares que se siguen sobre todo por parte de Israel hacia el Líbano, estos ataques militares echan por tierra prácticamente todos los resultados alcanzables de las negociaciones y cualquier diálogo. Así que estamos muy pendientes si por fin se realizará esta reunión programada para este fin de semana con participación como mediador de Pakistán y precisamente en Pakistán. Pero vamos a ver paso a paso lo que se dio a conocer esta misma semana. Entonces, esta misma semana se dio a conocer que Estados Unidos e Irán han acordado una tregua de 2 semanas y con la base, ¿no? Con el fundamento sobre el plan de negociación, perdón compañeros, sobre el plan de la paz propuesto por Irán. ¿De qué se trata? Y cabe señalar que este mismo plan de la paz, el propio presidente Trump lo calificó como una base, un fundamento bastante viable para el diálogo. Entonces, ¿de qué se trata? Primero, Irán exige una garantía estadounidense de no agresión con Irán, porque todos sabemos de sobra las últimas décadas de tanta injusticia, de tantas sanciones impuestas, de tanta agresión, ¿no?, hacia Irán. Y entonces la parte iraní exige garantías de no agresión que deben ser garantizadas con una estructura formalizada, sobre todo para que se realice el cese de estas hostilidades y que este paz sea más consistente, más permanente sobre todo. Es una de las principales exigencias por parte de Irán. Luego, lo que exige Irán es mantener el control del estrecho de Hormuz. Y aunque se dio a conocer después de que las partes acordaron esa tregua, que algunos barcos sí pudieron pasar por el estrecho de Hormuz, pero hasta la fecha se dio a conocer que ha sido una cantidad bastante poca, como alrededor de unos 15 barcos más o menos, y en general el estrecho de Hormuz prácticamente se mantiene bloqueado, se mantiene cerrado. Pero, y como ya hemos abordado en las ediciones anteriores de Puentes Informativos, lo que pasa es que la importancia del estrecho de Hormuz es enorme debido a una quinta parte de pase, ¿no?, de transporte del petróleo mundial. Y obviamente todo lo que está pasando en la región está está haciendo un impacto enorme en el comercio, no solamente de petróleo, sino de otros rubros de primera importancia.
Luego, el tercer punto de las existencias y del plan de la paz de Irán es poner fin a la guerra regional en todos los frentes y también incluir el cese de los ataques contra los aliados de Irán, sobre todo el Líbano. Este punto me gustaría resaltar aún más porque incluso después de concluir, de avanzar, ¿no?, en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Israel continuó con sus ataques y las cifras que llegan desde el Líbano impactan, ¿no? Impactan mucho porque se dio a conocer sobre alrededor de 1.000 de víctimas mortales y aún más personas heridas, unas cifras enormes. Así que esto es un fundamento, uno de los fundamentos claves, ¿no?, para cesar el fuego. Pero obviamente era de esperar por parte de Israel sobre todo que iba a realizar cierto tipo de provocaciones, iba a seguir, ¿no?, con su línea de agresión contra los aliados de Irán en la región. Así que es uno de los puntos más débiles y el punto más, como diría, un punto puede ser más inestable porque es una de las exigencias más principales, más claves por parte de Irán de cesar todo el tipo de ataques contra los aliados en la región, porque Líbano sigue sufriendo y sigue sufriendo mucho por parte de la agresión, de estas amenazas realizadas por parte de Israel. Además, es importante señalar que este plan supone la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de las bases en la región, que son numerosas, y de todas las bases y posiciones de la región. Podemos nombrar, entre otros, que actualmente las fuerzas estadounidenses están presentes en Israel, en Irak, en varios estados árabes del Golfo y obviamente, por un lado, sería bastante difícil lograr que Estados Unidos acepte este punto, pero vamos a ver, porque es una también de las garantías para la paz en la región. Y también lo que está exigiendo Irán es tener su derecho a reparaciones por daños de guerra realizados por parte de Estados Unidos y Israel, y las autoridades iraníes ya han declarado que este es una de sus principales intenciones y van a seguir solicitando, exigiendo su derecho a reparaciones por todo el daño, por toda la destrucción que han realizado Estados Unidos e Israel. Entre otros puntos, también cabe señalar la aceptación por parte de Estados Unidos para que Irán tenga derecho, ¿no?, de seguir y de tener derecho de enriquecer, de realizar enriquecimiento nuclear. Obviamente también es uno de los puntos más inestables de este programa porque en varias ocasiones Estados Unidos han exigido el cese del programa iraní. Entre otros temas importantes, entre otras exigencias importantes, obviamente está el tema de levantar todo tipo de sanciones, tanto primarias como secundarias, impuestas a Irán. Todos sabemos que durante las últimas décadas la cantidad de sanciones que Estados Unidos han impuesto sobre Irán es numerosa, ¿no? Obviamente ahora con toda la situación, con todo el contexto histórico, lo podemos comparar con nuestros países, pero Irán ha sufrido esto durante las últimas décadas. Y por supuesto, también lo que exige Irán es terminar todas las resoluciones en su contra
realizadas por el Consejo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este punto también es bastante entendible porque en varias ocasiones los aliados de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad han exigido realizar y aprobar las resoluciones como si fuera Irán la parte que ya está realizando los ataques y la supuesta parte que inició el conflicto, y no lo es. ¿Qué te parece todo esto, Marina? A ver, es una situación sumamente complicada que no es de ahora, es de hace mucho, data de mucho tiempo atrás, pero la pregunta que hago es, ¿alguien realmente creía que este acuerdo, que este pacto se iba a cumplir de alguna manera? Porque uno sigue tratando de confiar de que determinados acuerdos se van a cumplir, porque, a ver, son acuerdos, sin lugar a dudas, pero la historia, el rasquetear un poco en el pasado, el darnos cuenta que siempre se está violando el alto al fuego, nos hace ver que es difícil volver a creer. Y eso es una de las razones y eso es uno de los temas que está en el tapete, que está en la mesa también. La credibilidad. Si bien ahora van a seguir habiendo negociaciones, o al menos se espera que se haga esta mesa de negociaciones, que se llegue realmente a un buen puerto. Igualmente siempre está esa desconfianza, porque es lo primero también que ha pedido Irán, de que no se viole el alto al fuego, de que se cumplan los acuerdos, de que se siga adelante, y lo primero que se hace es atacar a una refinería en Irán. No dejó ningún saldo de muertos, ni heridos, ni nada hasta ahora al parecer, pero podría haberlo dejado, y se atacó a una refinería. También se atacó al Líbano. Entonces, cuando todo esto arrancó y mucha gente se preguntaba, bueno, a ver, ¿qué está pasando con Israel? Hablábamos con diversos analistas a través de Telesur cuando hicimos toda la cobertura en el momento exacto, y le preguntaba, varios analistas también se preguntaban y nosotros les preguntábamos a ellos qué está pasando con Israel en esta mesa de negociaciones, en estos puntos, porque todos sabemos que, a ver, que Estados Unidos es el perrito faldero de Israel sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué estaba pasando que no se mencionaba el nombre? Entonces, Israel siempre dando esas órdenes y de costadito bombardeando, ¿no? Tirando la bomba y escapándose, porque no es la primera vez también que pasa. Uno sabe que cuando se está haciendo un alto al fuego con determinada región, lamentablemente, como también se están invadiendo otras regiones, como también se está destruyendo por parte de Israel otras regiones, precisamente, bueno, dejamos tranquilito un ratito, unas 2 semanas a Irán, pero le seguimos dando al Líbano, ojo, porque parece que es un hobby, parece que les gusta estar atacando, matando gente todo el tiempo, imponiéndose de esa manera. Y siempre pasa lo mismo. Entonces hay muchas cosas que son crónicas de una muerte anunciada. Sabemos que Israel, si se está haciendo determinada tregua con determinado país, bueno, o va a violar esa tregua o va a ir por otros lados. Mucha gente se puede preguntar, bueno, dentro de ese acuerdo no estaba un alto al fuego con el Líbano. Dentro de ese acuerdo se entendió mal, o mucha gente o las partes capaz que dentro de la negociación se creyó que podía llegar a haber un alto al fuego con Líbano, y no es así. Entonces, ya con eso también se están escudando, ¿no? Bueno, nosotros no hablamos nunca de Líbano y de que fuera así, nosotros vamos a seguir atacando a Hezbollah, vamos a seguir por ese lado, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado todo, porque parece que la letra chica no la estamos leyendo, parece que siempre hay algo más, y seguimos hablando de que la gente sigue muriendo en todo esto, porque no es solo un conflicto de palabra, problemas económicos, estamos hablando de muertes, entonces estamos hablando de temas más profundos y más graves. Entonces,
Cuando en el momento Donald Trump, a través de sus redes sociales, aclaró de que iba a ser por un periodo de 2 semanas, pero que eso sí, se mantenga el estrecho de Hormuz de manera completamente abierto, etcétera, para llegar a una solución pertinente, lo que quieran. A ver, en ese momento, y bueno, y las dudas seguían quedando porque como estamos diciendo, los hechos es lo que nos demuestra, no es solo desconfiar por desconfiar. Lamentablemente, la palabra de este señor, de Donald Trump, ya hace muchísimo tiempo perdió credibilidad, muchísimo tiempo, porque es una persona que en el mismo día te dice una cosa y después te la cambia. Entonces, sin lugar a duda, ha perdido totalmente credibilidad. Entonces, ¿de qué manera se puede negociar con una persona que no tiene credibilidad? Entonces, Irán ya parte de esa premisa, ya parte de ese punto. Entonces, todo se va complicando también y va haciendo que el panorama no sea tan claro como parece y que cada vez que se ve una señal de esperanza, porque a ver, el pueblo iraní estaba festejando, el pueblo iraní está contento por este alto al fuego de 2 semanas realmente, porque es importante y gran parte del mundo, porque como bien decías, Vero, también está el tema económico, el tema del petróleo. Por ejemplo, cuando se hizo este anuncio tras esta tregua, hubo una reacción inmediata de los mercados. El precio del petróleo, que habíamos dicho que hay analistas que dijeron que podía subir a 150 o a 200 por barril, cuando lo normal es no más entre 75 y 80 dólares por barril, que tiene que estar el precio de petróleo. Ya estaba en 100 y estaba en aumento. Descendió. Cuando hubo esta tregua, los mercados, por suerte, hubo una respuesta grande y descendieron los precios. Entonces, de alguna manera, hubo una señal de alivio en los mercados internacionales, porque todo tiene que ver absolutamente con todo. Lo principal, sí, dijimos, es el tema de las muertes, de la gente que está perdiendo la vida, de los niños, de las niñas, de todo el horror que está sucediendo, porque ya desde el miércoles, por ejemplo, hubo también 300 muertes. Ahora, cuando estoy hablando de estas 300 muertes, estoy hablando precisamente en lo que tiene que ver con Líbano, exactamente, porque, bueno, seguimos con todo esto de Oriente Medio y seguimos con que el ataque, más allá que hubo una refinería de Irán, también fue directamente hacia Líbano, como dijimos, ¿no? Pero estamos hablando de varias muertes también alrededor, pero no podemos dejar de hablar del tema económico. Entonces, el mercado reaccionó de manera inmediata ante esta tregua. Bueno, ruptura de treguas, seguramente ahora el mercado se dispare, pero a lo contrario, a la inversa. Y así todo el tiempo veró cómo se van dando las cosas dentro de este panorama que sin lugar a duda lo veo muy gris, lo veo muy complicado, pero por suerte Irán es un rival con una gran dignidad, es un rival que no se va a dejar amedrentar, no se va a dejar pasar por arriba así como así, ya lo está demostrando que lo quisieron subestimar y que para nada debían hacerlo, porque tiene un gran poder militar, un gran poder de defensa, y que por supuesto en legítima defensa lo va a hacer, va a defenderse, valga la redundancia, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, este es el panorama con un rival muy digno, que se mantiene, que sí mantiene la palabra, que sí mantiene las negociaciones y que desde el primer momento quiso lo diplomático. Acá los únicos que rompieron lo diplomático fueron Israel y Estados Unidos. Desde el primer momento quiso acuerdos, quiso diálogos, como desde el año pasado lo estamos viendo, que en medio también de las negociaciones, que en medio del diálogo, Estados Unidos bombardeó. Entonces, es un panorama, Vero, que lo veo bastante complicado en cuanto a alguna salida. Ojalá que sí suceda, ojalá que estas últimas negociaciones mediando Pakistán, porque también estas últimas habían sido mediadas por Pakistán, esperemos que sí, que se llegue a buen puerto, pero es complicado.
Totalmente de acuerdo contigo, Marina, sobre todo que parece que la letra chica no la estamos leyendo y a mí la duda o la pregunta, la mayor pregunta que tengo es que cómo una parte, en este caso Estados Unidos e Israel, pueden declarar sus intenciones de resolver este conflicto por la vía diplomática, por la mesa de diálogo y al mismo tiempo seguir con sus ataques contra el Líbano, ocasionando tanto muerte, ocasionando tanto heridos. No sé, esto todavía no llego a entender, no puedo llegar a entenderlo. Incluso se trata... Cabe resaltar que se trata de resolver este conflicto a mediano y largo plazo, porque incluso si se llega a una tregua, un acuerdo de paz a corto plazo, incluso en este caso las consecuencias van a durar mucho y los analistas geopolíticos con los cuales estamos consultando, todos coinciden que las consecuencias de este conflicto todavía estas consecuencias las vamos a vivir durante mucho tiempo, porque como bien dijiste, el mercado reacciona de forma inmediata. El mercado es muy vulnerable en estos tiempos con todas estas subidas y bajadas de los precios de crudo, por ejemplo, y otros rubros importantes. Así que, y como ya también hemos abordado en las ediciones anteriores, que este conflicto, el impacto de este conflicto, nos llega a todos. No se trata de solamente un conflicto en una región, se trata de este conflicto a nivel global, a nivel mundial. Exactamente, Vero, esto es a nivel global, por eso tantos países se preocupan por la situación a nivel estratégico, porque también les toca a ellos. A ver, hay países que uno dice, ay, mirá qué bien, vemos al mandatario de España, vemos a Pedro Sánchez, cómo se está preocupando, o el de aquí o el de allá. Bueno, es todo estratégico también porque les afecta directamente en la economía. La política, como siempre decimos, es estrategia, quedan tal vez muy pocas almas que sí se preocupen por las muertes, por los derechos humanos, por la crisis alimentaria que está dejando, por todo, como bien explicabas, Vero, pero todas las consecuencias que está dejando esta crisis en Oriente Medio. Así que bueno, veremos lo que pasa, seguramente en las próximas semanas estaremos teniendo más información porque lamentablemente esto da para largo, así podremos seguir años y años hablando del mismo tema, cambiarán algunas cosas, sí o no, pero esto da para rato. Si te parece, nos están diciendo para pasar al siguiente tema, ya nos vamos de Oriente Medio y nos vamos a Venezuela. Y nos vamos a Venezuela y nos vamos específicamente con la presidenta encargada, con Delcy Rodríguez, porque Delcy Rodríguez está teniendo varios encuentros con diferentes actores políticos en esto de tratar de querer, como siempre quiso el país, porque esto por supuesto no es nuevo, no es que nace de la presidenta encargada, siempre se quiso la paz, siempre se quiso la tranquilidad, siempre se quiso el diálogo, sin lugar a dudas, ya con nuestro presidente Nicolás Maduro siempre fue y es así, de esa manera. Las cosas se han dado de otras y no por Venezuela específicamente. Ya sabemos precisamente que fue por culpa de Estados Unidos, y Venezuela tiene actualmente sanciones, tiene bloqueos actualmente, no solamente, hace un tiempo atrás tienes el país de América que más sanciones tiene. Entonces, bueno, Delcy Rodríguez está en este momento, la presidenta encargada, en una serie de reuniones, continuando
tratando de tener, de que reine la paz en el país y con diferentes acuerdos. Por ejemplo, esta última vez se reunió en el Palacio de Miraflores con mujeres de diferentes partidos políticos, que estuvo precisamente dialogando y diciendo que no importa el partido político que cada uno tenga, porque por supuesto había mujeres de la oposición y mujeres también de la revolución chavista, pero no importaba el partido político que sea, lo importante es como mujeres tratar de ayudarnos, de mirarnos a la cara, de tratar de que hay muchos temas en común entre nosotras y para el país y que tenemos que de alguna manera llegar a acuerdos, seguir adelante, salir adelante y no estar con mínimas diferencias en este momento. Entonces, dentro de todo ese margen, trató de impulsar y trata de impulsar día a día lo que es la convivencia democrática, pacífica, tratar de aprobar una agenda en común entre las mujeres, una agenda liderada precisamente por las mujeres y no importando las divisiones políticas, sino que todo tiene que estar en favor del país, de la situación que está viviendo y sobre todo con ese eje que decía al principio, con ese eje de tratar de terminar con el bloqueo por parte y las sanciones por parte de Estados Unidos que tiene a Venezuela agarrada de pies y manos, sin lugar a duda. Y que las principales damnificadas, como bien lo dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, somos las mujeres, sin lugar a duda, porque hay muchas mujeres, uno puede decir, pero ¿por qué son las principales damnificadas las mujeres? Bueno, porque es una población, la mujer es una población más vulnerable, donde mujeres, esto es parte no solo en Venezuela, lamentablemente pasa en muchos otros países, que a la misma tarea que realizan mujeres y hombres, las mujeres tienen menos salario, muchas terminan siendo jefas de familia, tienen que estar solas, llevando a cabo una familia, cuidando a sus hijos, haciendo de tripas corazón, como decimos, como pueden, llevando a cargo todo. Entonces, por supuesto que lo que tiene que ver con el bloqueo que afecta a toda la población, a hombres y mujeres, a las mujeres también les afecta en su mayoría y ella hizo énfasis en eso, en como mujeres, cómo se ve esta afectación y cómo también de alguna manera tratar de seguir adelante y decirle no al bloqueo. Ella precisamente también anunció que al otro día iba a tener una conferencia, que iba a estar dando unas declaraciones para toda la nación, que así fue, así dio la presidenta a las 7 de la tarde, exacto hora local de Venezuela, ahí precisamente estamos viendo las imágenes, y habló en un ámbito más global, sin lugar a dudas, habló del crecimiento económico que hubo, hizo énfasis, ahí estamos viendo el PIB real de un 36% al día de hoy, hizo una comparación desde el año 2016 hasta el año 2026, también inclusive el aumento de los salarios, también cómo pasó de que con este bloqueo, con estas sanciones, cómo se ve el país, pero así todo, cómo se sigue adelante con diferentes políticas públicas implementadas gracias a la revolución chavista, sin lugar a dudas. Entonces, ese fue todo el panorama que se dio en esta conferencia, que también hizo anuncios, dijo que el 1 de mayo, precisamente en el Día de los Trabajadores, en el Día Internacional de los Trabajadores, va a haber un incremento salarial para los y las trabajadoras, hizo énfasis en los jóvenes, también en las personas mayores, en la tercera edad, en los pensionistas, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, fue realmente una serie de anuncios muy importantes para el país, porque también creó diversas comisiones a nivel económica, comisiones de seguimiento, donde diferentes actores implicados, donde el Estado, junto con trabajadores y trabajadoras y también sectores privados, pueden también estar juntos, salir adelante de alguna manera, presentar propuestas, buscar
también soluciones para de alguna manera que el país continúe en su pleno crecimiento. Este es más o menos el panorama que se está viviendo en Venezuela, que más allá de toda la situación compleja e injusta que está teniendo, porque no nos olvidemos, porque nadie se olvida y es importante seguir recordando que tenemos a nuestro presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores presos en este momento, en el medio de un juicio, en el medio también de una pausa en todo esto que no se sabe para dónde se irá, con muchas incertidumbres, con muchas cosas, y tenemos una presidenta encargada como es Delcy Rodríguez, que está poniéndose el país al hombro, que lo está llevando adelante y que está haciendo muchas acciones para que el país se pueda mantener a flote, Vero. Sí, Marina, según mi opinión, has hecho un excelente análisis sobre el panorama que ahora está viviendo Venezuela. Por supuesto, entendemos todos que la economía venezolana ha sido tan golpeada por todas estas sanciones, por todas estas medidas coercitivas unilaterales, y Venezuela sí ha sufrido tanto el sector de hidrocarburos, por supuesto, como su economía en general y, por supuesto, la población. Pero en el mismo contexto, y aunque como bien dijiste, Venezuela está viviendo el contexto triste, el contexto injusto sobre el secuestro, ¿no? Verdadero secuestro del presidente electo Nicolás Maduro, junto con la primera dama, doctora Cilia Flores. Pero al mismo contexto, y también estoy totalmente de acuerdo contigo, cabe señalar todos estos esfuerzos por el actual gobierno, todos esos esfuerzos por parte de la presidenta encargada, doctora Rodríguez, y también me resaltó mucho esta misma semana, también, perdón, me ha llamado mucho la atención esta misma semana esta reunión histórica entre mujeres políticas de diferente tipo de ideologías políticas, de diferente tipo de bandos, pero lo más importante, esta reunión, como tengo entendido, se realizó de forma muy exitosa. Lo más importante que se trataba, no importa de qué partido eres, pero se trataba de este digno papel de la mujer venezolana en este contexto, de la mujer política venezolana, y también lo que me impactó sobre todo son estos esfuerzos, son estos avances de las últimas décadas de Venezuela en el ámbito de empoderar a la mujer venezolana, a darle el lugar digno, todos esos avances de la igualdad de género, de la equidad de género, y también, como bien dijiste, esa famosa frase latinoamericana, esta famosa frase venezolana, porque sobre todo esto caracteriza mucho a la mujer, tanto a la mujer venezolana como a la mujer rusa, como creo que a las mujeres de todo el mundo, hacer en cualquier contexto, en cualquier circunstancias, hacer de tripas el corazón. Así que creo que una reunión muy importante de un índole importantísimo, porque también, como dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, yo sé lo duro que es ser mujer en todos los ámbitos de la vida, pero también de la política. Y creo que de eso se trata, de los avances, de todas las intenciones del gobierno, de dar lugar digno a la mujer, porque creo que la mujer en cualquier país, en cualquier población, es el pilar fundamental, ¿no? Tanto de la familia como en general de la economía también. Y las cifras que he visto, que en Venezuela el 63% del emprendimiento nacional está liderado por las mujeres. Así que vemos los resultados muy contundentes de estos avances. Totalmente, totalmente, Vero. Siempre ha sido y es difícil para la mujer tener que le den valor como corresponde en lo que es el ámbito público. Siempre a la mujer se la ha llevado al ámbito
privado y no tanto al público, como bien lo estamos resaltando. Y qué mejor ejemplo que tener una presidenta encargada, una mujer empoderada, una mujer que, como bien decías, de primera mano, ella misma dijo que sabe muy bien lo que es ser mujer, lo que es tener determinadas dificultades. Entonces, no solo es difícil ser mujer, imagínate, ya es difícil ser mujer, por supuesto, en el ámbito político, en la comunicación nos pasa mucho también, el ser escuchadas sin ser tan criticadas. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar también en el ámbito de la mujer, del feminismo, etcétera. Pero lo más complicado es ser mujer y ser pobre, porque llevar a cabo como decíamos hoy, una familia, la educación de los hijos, el bienestar de un hogar, tener que salir a trabajar, que cuidarlos. Las mujeres también suelen estar más presentes, lamentablemente, en empleos mal pagados, en empleos informales. Entonces, todo recae también esta serie de sanciones, de bloqueos en la mujer. Entonces, la importancia de que la presidenta encargada una a las mujeres de todos los partidos políticos para llegar a un consenso, para llegar a determinadas, por ende, resoluciones y, como ella bien dice, mirarnos a la cara sin importar las diferencias, como mujeres, y seguir adelante y salir adelante. Entonces me parece que realmente ella le pudo dar ese enfoque importantísimo para que Venezuela también pueda seguir adelante, como lo está haciendo con todo, que por eso también al otro día, que hace un rato la nombramos, fue la conferencia, y que también importante punto dentro de la conferencia, dentro de lo que dijo, es el tema del sector inmobiliario. Hizo énfasis también en ese sector, que es un sector de bastante preocupación en muchos países, acá también en Venezuela, pero de poder tener posibles soluciones ante conflictos en ese sector inmobiliario también. Entonces, ya han quedado conformadas determinadas comisiones y esperemos que continúe todo en buen puerto, pero ahora tenemos que seguir con el tema que viene, que continuamos dentro de América, pero nos vamos de Venezuela, Vero. Sí, por supuesto, Marina, solamente... Ahora estamos también, o seguimos, mejor dicho, en América Latina, pero en este caso se trata de Perú. Y entonces este fin de semana da mucho que hablar porque primero se realizarán las elecciones en Perú y todo el mundo está comentando que se trata de 36 candidatos a la presidencia. He visto los boletines, o como he visto también se llama papeleta de votación, papeleta electoral en Perú, y se ve bastante interesante porque casi no se ven bien los candidatos por tan cantidad. Bueno, desgraciadamente desde el año 2016 este país ha vivido una gran turbulencia respecto al ámbito político, porque 8 presidentes han pasado, también han realizado 7 mociones de vacancia y el panorama político en Perú está bastante inestable, ¿no? Para así expresarlo. Y no se trata de solamente... no se trata solamente de las elecciones presidenciales, ahora se definirán también, por supuesto, a partir del cargo de poder ejecutivo, se trata de elecciones de presidente, se trata de elecciones de vicepresidentes y también en este contexto se elegirán 130 diputados, 60 senadores. Y en este contexto, después de alrededor de 3 décadas, el Congreso peruano nuevamente volverá a tener 2 cámaras. Así que creo que las elecciones también darán mucho que hablar
porque también se trata de elegir, de votar en estas elecciones a representantes ante el Parlamento andino. Como todos sabemos, el organismo que está integrado por Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, por supuesto. Y bueno, con toda esta turbulencia que está viviendo el país, con toda esta turbulencia que ha vivido el país durante los últimos años, por supuesto, el país necesita la calma porque también la tasa de inseguridad es bastante alta, la incertidumbre que está viviendo el país con todas estas preferencias políticas es bastante complicado, pero según varios analistas, puede ser que con toda esta cantidad de candidatos, puede ser que vamos a tener la segunda vuelta si ningún candidato va a superar el 50% de votos, entonces vamos a tener la segunda vuelta y la segunda vuelta sería prevista para el 7 de junio de este año. Así que unas elecciones seguramente darán mucho que hablar. Bueno, sí, hiciste la descripción perfecta, Vero, y tal cual. A ver, un contexto complicado de mucha, como bien lo marcabas, de mucha inseguridad, desempleo, pobreza, donde hubo un desfile de 8 presidentes diferentes durante un muy corto periodo. Y ahora la gente tiene, como bien lo marcabas, esa cédula, esa papeleta gigantesca con múltiples candidatos por todos lados para tener que elegir, para ahora también que haya un parlamento, un congreso bicameral, o sea, estamos hablando no solo de diputados, sino que también regresarían los senadores. ¿Por qué digo regresarían? Porque en la década de los 90 ya estaba la Cámara de Senadores o Cámara Alta, como se le llama también. Ahora solamente habían diputados, ahora regresarían también los senadores, que mucha gente, al haber tanta gente en esa gran papeleta, que yo lo veía en un programa en YouTube, no recuerdo cuál era el programa, pero en un análisis que estaban haciendo y mostraban, era una cosa gigantesca, era como una sábana que sacaban con muchísimos nombres y la gente realmente no está del todo informada. Al ser una gran cantidad de candidatos, no saben tanto de cada uno. Entonces, hoy en día igualmente se votarían, tú lo nombraste, a los miembros del Congreso para ambas cámaras, también al presidente y también 2 vicepresidentes. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención, porque son 2 vicepresidentes. Entonces, es sin lugar a dudas un país con reglas de repente un poco distintas a lo que estamos acostumbrados. No es que sean peores, ni mejores, ni nada, sino que simplemente diferentes y que está bueno también poder resaltarlo, poder remarcarlo. Ahí sí es importante también marcar que el voto es obligatorio. Si no votás, hay multas al respecto, como también hay en otros países voto obligatorio, que si no votás hay multas tanto a nivel económico como también a nivel de que no puedas realizar determinados trámites públicos en el caso de no haber estado registrado el día electoral, no haber votado. Entonces, a no ser que por temas extremos de enfermedad, por temas extremos de edad, etc., hay determinados puntos que eso te avalan a que, bueno, si no vas a votar, no votes o que no estés en el país, por supuesto. Después tendrás que tener la constancia de que vivís en otro país o que estabas de vacaciones en otro país, bueno. Pero si no, es obligatorio el voto y como bien lo explicabas, Vero, hay que llegar a más del 50% para que no haya un balotaje, para que no haya una segunda vuelta para ese 7 de junio, como también lo remarcabas, que por lo que parece, y como bien lo dijiste, seguramente haya un balotaje porque es muy difuso, es muy complicado
implicado con la cantidad, con los más de 36, 37 candidatos que va a haber para ese día, y que hay unos 4 o 5 sí que estarían en la vuelta más que nada. Entonces está bueno poder remarcar los perfiles de estos candidatos, que son los que más estarían asomando para una posible presidencia. Entonces hablamos, por ejemplo, de Keiko Fujimori. Fujimori, a todos, por supuesto, les suena el apellido, sí, es la representante de ultraderecha e hija del señor golpista del ex dictador Alberto Fujimori. Ella se va a postular por cuarta vez, ahí estamos viendo las imágenes. Es la candidata que se va a postular por cuarta vez en este caso, y bueno, a ver, dentro de la posición que ella impulsa, dice que impulsó las vacancias presidenciales y legislación, y siempre favoreciendo a grandes capitales, otorgó también impunidad a sectores criminales y corruptos, y amplió privilegios de la clase política. Este es el panorama de la señora Keiko Fujimori. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Cuarta vez, en este caso no podemos decir la tercera es la vencida, la cuarta será la vencida, no será la vencida, veremos qué pasa. Por otro lado tenemos, ella está a través de Fuerza Popular, se llama su sector. Tenemos a Rafael López Aliaga, que es de Renovación Popular, empresario millonario vinculado al transporte ferroviario y al sector financiero también. Él es exalcalde de Lima y es con una gestión calificada como ineficiente por diversas instituciones, figura también de extrema derecha como Fujimori, totalmente conservador, sigue un modelo de Javier Milei, muchos los comparan con el presidente de la República Argentina, con Javier Milei, y plantea reducir el Estado de 18 a 8 ministerios, eliminar programas educativos con enfoque de género y recortar derechos de minorías LGBTIQ+. Así que totalmente, si lo compararon con Javier Milei, realmente es la comparación exacta. No sé si le está copiando el modelo o qué, o naturalmente le sale, pero acá de lo que acabamos de remarcar tiene que ver mucho con el presidente de la Argentina. Por otro lado, obviamente que no vamos a hablar de todos los candidatos, pero vamos al menos a mencionar los 4 que están más en el tapete. Vamos por el tercero, Carlos Álvarez Loaiza, que es de País para Todos, así se llama su sector. Él es un cómico, tiene más de 35 años, es de carrera artística, no tiene título profesional ni grado académico en el caso de él, no ostenta tampoco experiencia de gobierno. Su campaña se apoyó en la xenofobia, contra la migración venezolana específicamente, y en propuestas de mano dura como la aplicación de la pena de muerte para delincuentes de alta peligrosidad y la retirada de Perú del Pacto de San José, que es un sistema interamericano de derechos humanos. Durante la dictadura fujimorista condujo programas de entretenimiento utilizados para distraer la atención ciudadana de asuntos políticos. Este es el humorista que, sin lugar a duda, la situación actual no es chistosa para nada, no es graciosa para nada que está pasando Perú, pero bueno, un humorista que se estaría presentando y que, como acabo de leer, el panorama en la época fujimorista, la verdad que programas de humor para distraer a las masas, que esto no es algo nuevo, ha pasado muchas veces, ha pasado también en la dictadura, lamentablemente, en América. Así que, bueno, ese es el tercer candidato, y el último que vamos a mencionar es Roberto Sánchez Palomino, que es de Juntos por el Perú. Él es abogado, congresista en ejercicio y exministro de Comercio Exterior y Turismo, durante el gobierno de Pedro Castillo, durante el año 2021-2022. Es el principal candidato de la izquierda. Su ascenso se explica fundamentalmente por el respaldo del electorado campesino que sigue a Castillo. Dice que en el campesinado tendría la gran mayoría de votos en ese caso, y el expresidente
presidente Castillo lo ha señalado explícitamente como el candidato, como su candidato desde la prisión donde está, y a través de las redes sociales también lo ha nombrado como tal. Así que, bueno, esta sería parte de los candidatos más destacados de los 36, 37 que estamos mencionando que hay, pero que tendrían más posibilidades, pero como en Perú hasta último momento y como ya ha pasado, uno nunca sabe y muchas veces hay alguno que está más en el tapete y de repente te puede venir otro y ganar y con todo, así que no sabemos qué puede llegar a suceder, pero bueno, este domingo estaremos siguiendo paso a paso a ver lo que puede acontecer, porque la verdad que como todos los países, como siempre hablamos, el pueblo, sin lugar a duda, más allá del sistema político, es el que merece todo. El pueblo, las organizaciones sociales también son las que luchan tanto y que merecen un buen porvenir. Así que veremos a ver lo que acontece, esperemos que sea para mejor y bueno, en este caso lo voy a decir sin lugar a duda, esperemos que gane la izquierda, que para mí, a mi parecer, es lo que podría llevar adelante al país y lo podría sacar de toda esta crisis, Vero. Sí, efectivamente, Marina, de lo que estoy segura, porque Perú nos puede preparar a todos una gran sorpresa con toda esta cantidad de candidatos y bueno, vemos que entre las personas que mencionaste están representados cualquier poder político, cualquier partido político, cualquier profesión y bueno, de lo que estoy segura de que la agenda de ese día va a ser súper complicada y que van a ser uno de los comicios, o mejor dicho, creo que los comicios más complejos en la historia del país, porque volvemos a repetir que se trata de las elecciones presidenciales, se trata de las elecciones de 2 vicepresidentes. A mí también esto me llamó mucho la atención. También se trata de las elecciones al Senado, al Congreso y al Parlamento andino. Así que, sin duda alguna, vamos a seguir muy de cerca estas elecciones. Totalmente, vamos a seguirlas muy de cerca y en los próximos programas estaremos desarrollando a ver qué pasa y si hay balotage, como muchos analistas lo dicen, como bien lo has remarcado, a ver, Vero, si habrá balotage para junio, para el 7 de junio será posiblemente la segunda vuelta. Y ahora vamos a terminar, nos quedan 2 minutos, vamos a terminar haciendo alusión a algo, así que vamos con lo siguiente. Se cumple un año, ya se cumplió un año el 8 de abril, sucedió el 8 de abril de 2025, la tragedia de Jet Set. Ya va un año de ese colapso del techo de la discoteca de Jet Set, en República Dominicana específicamente. Uno de los casos más graves registrados recientemente en el país. Ahí estamos viendo las imágenes desgarradoras que dejó un saldo de más de 236 personas fallecidas, más de 100 heridos y hasta ahora se continúa con, ahí vemos familiares también, es desgarrador ver a esos familiares con hijos, con sobrinos, con hermanos, con familiares, amigos también fallecidos en esa tragedia que hasta el día de hoy se sigue tratando de ver, a ver quiénes fueron los culpables, más que nada el Ministerio Público de la República Dominicana solicitó que el caso pase a juicio contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, contra los hermanos que son los señalados, que son los propietarios del establecimiento, ¿no? Estaría recayendo todo sobre ellos y los familiares a un año de todas estas tragedias siguen pidiendo justicia. Son casos que demoran mucho en esclarecerse.
que lamentablemente no va a haber todavía una respuesta y una justicia en el momento, pero que el año de la tragedia, de este espanto que ocurrió, se sigue tratando de ver cómo fue todo, cuáles fueron los culpables. Se trata de esclarecer la situación como es debido, como se merecen los familiares, los amigos, como se merecen las personas que ya no están para contarlo, Vero. Sí, Marina, efectivamente, una noticia tan desgarrador, una situación tan desgarrador que vivió la República Dominicana el año pasado, sobre todo ese país que es tan caracterizado por su alegría, por su hospitalidad, y la tragedia todavía mantiene abiertos varios frentes porque todavía los familiares de las víctimas exigen justicia, porque fue una tragedia que tuvo tantas víctimas en vez de una fiesta, en vez de un disfrute de la música, una noticia de desgarrador, la verdad. Y también yo sé que aunque esta tragedia se realizó en la República Dominicana, pero tuvo mucho impacto también en Venezuela, primero porque habían víctimas entre las personas, habían venezolanos y venezolanas, y también la figura de Rubén Pérez, un mítico músico, también tenía mucho que ver con Venezuela, ese país que él ha declarado como su segunda casa, ¿no? Así que lo importante es que las víctimas merezcan todas las investigaciones correspondientes, y las víctimas merecen todo, los familiares de las víctimas tienen todo el derecho a exigir la verdad y a exigir la justicia. Y sobre todo porque hubo incumplimiento de normas. Entonces, cuando uno también ve que hay un acumulado de malas decisiones, de incumplimientos de normas, de no avisar a autoridades, exactamente, Vero, ahí es donde también duele más, porque son hechos que podrían no haber pasado, se podrían haber evitado. Entonces es cuando duele más, cuando se pueden evitar determinadas acciones. Así que son momentos cruciales. Ahora hubo varios encuentros, los familiares se han vestido de negro, se han unido, también hubo homenajes a través de diferentes personas de la cultura, pero se están realizando determinadas actividades a la par de que también se está tratando de esclarecer esta situación, que esperemos, como bien dijiste, que se haga justicia para los que quedaron y también, por supuesto, para los que ya no están. Bueno, tenemos que terminar el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Vero, por tu gran compañía, como siempre. Ya la semana que viene vuelve Víctor, también va a haber otra compañera, porque yo me voy de vacaciones como corresponde, me voy de vacaciones por un tiempo, así que bueno, por supuesto que los voy a dejar como siempre en buena compañía. Muchísimas gracias a la gente de Radio del Sur que nos escucha, a la gente de Telesur, a la gente de Sputnik, muchísimas gracias a todos y todas las que nos ven a diario, y también a la gente que opina y que propone determinadas temáticas, que opina de lo que estamos hablando también, Vero. Sí, antes que nada, me gustaría agradecerte de corazón por poder tener este espacio para aprender de ti. Eso es muy valioso. También, sí, por supuesto, la semana que viene ya regresará nuestro estimado compañero, queridísimo compañero Víctor Ternovsky, de sus vacaciones. Y a ti te deseo el disfrute, ¿no?, de tus muy merecidas vacaciones, que regreses con nuevas energías. Por supuesto, los temas de actualidad, los temas que tanto nos interesan en Venezuela, en Rusia, alrededor del mundo, los temas siguen, las noticias siguen. Y por supuesto, les invito a todos a dejar sus opiniones, a dejar sus comentarios. Eso también es muy valioso. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Vero. Como siempre, un placer poder estar con vos. Les mando un beso a todas y todas y nos reencontramos, como siempre, a la brevedad por aquí, por Puentes Informativos. Hasta la próxima.